Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, qué alegría seguir juntos, caminando. Queríamos comentar que la serie que estamos siguiendo sobre el Sermón del Monte la vamos a colocar entre paréntesis por unos domingos, porque estamos a solo 3 semanas de la Semana Santa y con el equipo de predicación hemos decidido que estos domingos vamos a enfocarnos caminando con Jesús hacia la Pascua, hacia la muerte y resurrección, que es una etapa tan especial en nuestra fe cristiana. Pero antes de abordar en el texto, quisiera que me ayuden a responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Te pido que elijas solo 2 palabras que representan lo que es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Solo 2 palabritas que podamos elegir, y ya mismo si alguien tiene algo, levante la mano. Adelante. Padre y vida. Muy bien, muchísimas gracias. Jesús es Padre y vida. Dios y Salvador. Jesús, el hermano mayor. Gracias. Y por este lado, por acá, hermana, tu luz. Jesús es mi luz. Muy bien. A este lado, alguien por acá. Sí, adelante. Ok, Jesús, mi salvación. Gracias. Y por este lado, ¿hay alguien que quiera compartir? Sí, adelante. Sanidad y alegría. Qué lindas palabras han elegido. Muy bien, les felicito. Vamos a ir al texto, Juan capítulo 13, y vamos a acompañar durante estos domingos en el Evangelio de Juan. Y leo junto con ustedes lo que dice el texto. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Verso 11. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Muy bien. Bueno,
en este texto es muy interesante que Jesús va a reconocer dos palabras que describen su personalidad y que él afirma que los discípulos lo ven así. Miren, en el verso, pasamos a la siguiente diapositiva, en el verso 13 dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Así que permítanme acercarme a este texto a partir de esas dos palabras, Maestro y Señor. Veamos qué nos dice el texto sobre Jesús como Maestro y Jesús como Señor. Y lo primero que encontramos de Jesús como Maestro, pasamos a la siguiente, es la pregunta, como Maestro, ¿qué es lo que sabía? Bueno, el texto dice claramente que Jesús sabía tres cosas. Estoy seguro que si tú te vas a inscribir a un curso, vas a averiguar, ¿y qué sabemos del maestro? ¿Qué sabe el maestro? ¿Qué títulos tiene? Porque no vas a querer ir a un curso con un novato. Quieres que sea una persona con mucha experiencia. Bueno, el texto va a decir algo muy interesante sobre lo que sabía Jesús. Por ejemplo, en el verso 1, sabía Jesús que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Qué interesante, cómo el evangelista Juan está describiendo el momento. Se nos dice que había llegado la Pascua, esa fiesta tan importante para los judíos, y que en ese contexto Jesús sabía que llegó la hora. ¿Recuerdan cuántas veces en los evangelios dice Jesús, mi hora aún no ha llegado todavía? Él tenía muy claro, muy consciente que había un momento preciso en el cual tenía que entregar su vida. Y ahora Juan 13 dice, esa famosa hora había llegado, la hora de entregar su vida. Sabía que al hacerlo volvía al Padre. Verso 3, sabía algo más. Verso 3 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Qué interesante. Está muy relacionado con Mateo 28, 18, la gran comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Y ahora dice, Él sabe que tiene todas las cosas bajo su dominio. Es la autoridad plena. Está hablando del señorío de Jesús. Pero, además de saber que vuelve al Padre, que el Padre le ha dado toda autoridad, dice el verso 11, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Qué interesante, ¿eh? Porque estamos en una escena, el relato de Juan está hablando de la famosa cena donde Jesús instituye la cena del Señor. Es la cena de la Pascua, una cena muy especial. Y bueno, muchas veces nosotros nos imaginamos esta cena a partir de ese famoso cuadro de Leonardo da Vinci, donde se va una mesa grande, Jesús está al centro, alrededor de él están sentados, ¿no? Una mesa alta donde coloca la silla y los pies están hacia adentro. No fue así. Esta es una interpretación totalmente equivocada, porque en la época de Jesús las mesas no eran altas. ¿Recuerdan el otro relato donde se nos cuenta que Jesús está en la casa de Simón el fariseo y que entra una mujer y que lava los pies en plena cena? Tendría que haberse metido debajo de la mesa, ¿no? La mujer para lavarle los pies. Pero la costumbre en esa época, las cenas eran bajitas. Y más que una silla había un almohadón. Y las personas se sentaban con el brazo izquierdo apoyado en la mesa y los pies salían hacia afuera. Entonces, una mesa bajita, el almohadón, podemos entender ahora cuando la mujer lava los pies a Jesús, no es que se metió debajo de la mesa. Y cuando este texto dice que están en plena cena y que Jesús se levanta a lavar los pies, tampoco es que se metió debajo de la mesa, sino los pies están hacia afuera. Y el punto es, Jesús ya lavó a 3, a 4. ¿Saben quién es el siguiente? Judas, el Iscariote. Y el texto aclara, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. La gran pregunta es, si tú y yo estuviéramos en el lugar de Jesús, ¿lavarías tú los pies del que te va a traicionar? Muy probablemente no.
Muy probablemente no. Pero el texto está afirmando que Jesús lo sabe y de igual forma le lava los pies como lo ha hecho con todos los demás. Así que cuando hablamos de Jesús como maestro, Jesús sabía como maestro que vino del Padre, que al Padre volvía, que tenía toda autoridad y sabía quién lo iba a traicionar. En segundo lugar, como maestro, ¿qué le motivaba? Miren que el verso 1 también dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que esa es una buena pregunta. Cuando alguien es maestro, ¿qué le motiva a ser maestro? ¿Por qué enseña? ¿Por qué dedica su vida a niños, adolescentes? Si es un catedrático universitario, ¿por qué dedica su vida a la juventud? Bueno, este texto dice que Jesús los amó y los amó tanto que su amor le llevó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Los amó hasta el fin. Así que en realidad cuando vemos esta escena de Jesús lavando los pies a sus discípulos, es un anticipo de su muerte en la cruz. Nos amó y nos amó hasta el fin. Nos amó hasta el punto de entregar su propia vida por amor a nosotros. Ahora veamos esto a la luz de la pedagogía, a la luz de la enseñanza. Yo recuerdo cuando era niño, le escuché una frase a mi abuelo Jorge. La frase era, la letra con sangre entra. ¡Wow! La letra. Con chicote, con golpe, ¿no? Entra. Con sangre entra. Bueno, esa era la pedagogía antigua. La pedagogía que nos decía, la única manera de aprender es sufriendo, llorando, hasta con sangre. ¡Qué contraste! Jesús dice, la letra con amor entra. Los amó y los amó hasta el fin. Yo sé que aquí hay varios maestros. A ver, ¿cuántos de ustedes son maestros? Levanten la mano. Bien, hay más maestros, levanten. Ahora, déjenme decir que no solamente maestro en una escuela, en una universidad, todos los que somos papás somos maestros de nuestros hijos, ¿no es verdad? Todos los hermanos mayores tienen un rol con los hermanos menores. Así que ampliemos esa figura de maestro. Y te pregunto, tú que tienes autoridad como papá, como esposo, como hermano mayor, ¿usas la pedagogía de la ternura de Jesús o la pedagogía del chicote, la quinzacharaña? Yo soy la autoridad aquí y punto. ¿Cuántos papás dicen eso, no? Y el hijo adolescente un poco atrevido dice, ¿y por qué? ¿Qué responde el papá? Porque soy la autoridad y ¡pum! Aquí se hace lo que yo digo. ¿Es esa la mejor pedagogía? Déjeme decir que los neurólogos y los psicólogos dicen que cuando uno le tiene miedo a la autoridad, te frenas, te asustas y pierdes todo el conocimiento. Pero qué diferente es cuando hay un profesor que te inspira confianza. Y no solo confianza, sientes el amor de esa persona. Y entonces el conocimiento fluye. Jesús es el pedagogo del amor, la ternura del amor. Los amó y los amó hasta el fin. Y en tercer lugar, veamos cómo les enseñó. Pasamos a la otra diapositiva. ¿Cómo enseñaba Jesús? Miren lo que dice el texto. Inmediatamente después de decir que sabe que Dios le ha dado toda autoridad, ahora dice, así que se levantó de la mesa. Ya sabemos que no es la mesa grande de lujo que tenemos, es esa mesa bajita. Jesús se levanta y dice que se quite el manto. Hoy en día diríamos se quitó el saco, el abrigo. Se ató una toalla a la cintura y luego echó el agua en el bañador, en el recipiente, y comenzó a lavarles los pies uno por uno a cada discípulo y secaba con la toalla que la tenía ceñida a la cintura. Haz el esfuerzo de imaginarte que tú eres uno de los 12. Estás allí, en ese lugar, apoyado en este sentido. La costumbre dice
que en una cena, y mucho más en la cena de Pascua, que es una cena especial, deberían lavarse los pies con un esclavo. Pero ninguno considera ser esclavo del otro. Simón no es esclavo de Juan. Juan no cree que es esclavo de Jacob. Así que entre ellos dijeron, olvidémonos del rito de lavarnos los pies. Estamos ahora en la Santa Cena y no hay que lavar los pies. El texto da claramente a entender que en medio de la cena, cuando seguramente ya estaban listos para colocar el corderito y las copas de vino, Jesús se levanta y todos lo están viendo, se saca el manto, se coloca la toalla, coloca el agua y uno por uno empieza a lavar. Tú estás ahí. ¿Cómo te sentirías? Te preguntas, ¿me lavé los pies hoy día o no? Están oliendo mal, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, déjenme decirles que los estudiosos comentan que en la época de Jesús era un rito reservado no a cualquier esclavo, al esclavo extranjero. Así que si había un hombre famoso, rico, que tenía varios esclavos, y había un esclavo que era judío, el esclavo judío le decía, yo no voy a lavar los pies. Tú, el extranjero, tú sí debes hacerlo. Era una manera de discriminar a lo último. Así que ahora Jesús está lavando y dice en el verso 15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que contestemos la pregunta, ¿cómo enseñaba Jesús? Y tenemos que decir, enseñaba por medio del ejemplo. Ejemplo les he dado, dice, hagan ustedes lo mismo. Bueno, ustedes y yo como papás, qué desafío tan grande enseñar a nuestros hijos, no solo por palabras, sino a través del ejemplo. Alguien dijo, las palabras convencen, los hechos arrastran. Otra persona dijo, tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. Así que nuestros hijos que nos ven no están tan atentos a lo que decimos, sino ven lo que hacemos. El ejemplo es la mejor manera de formar y educar a una nueva generación. Y Jesús aquí está enseñando por medio del ejemplo. Ahora, pasemos a ver qué pasa con la reacción de Pedro. Esta reacción es interesantísima. Volvamos a la escena. Tú estás acostado en la mesa, de repente Jesús ya ha lavado 3 o 4. El silencio en esa sala sepulcral. No vuela una mosca. Todos están tensos. Ninguno se atreve a hablar, excepto Pedro, que es el impulsivo, el hablador. Y miren lo que dice. Cuando llega a Simón Pedro, le dice, tú, aclare a la palabra, Señor. Como diciéndole, oye, no te olvides que tú eres el Señor. ¿Qué te pasó? No eres esclavo, tú, Señor. ¿Me vas a lavar los pies a mí? En la época de Jesús, las calles no eran asfaltadas como en nuestras ciudades modernas. No tenían zapatos cerrados, usaban sandalias sencillas. Las calles estaban llenas de polvo, incluso con lo que los animales habían dejado en el camino. Así que era normal que uno al caminar durante el día tenga los pies totalmente sucios. Y bueno, estar en una cena especial y con los pies malolientes y expuestos afuera, muy desagradable. Así que era necesario lavar los pies. Y Pedro reacciona y dice, tú, Señor, a mí. No entiende lo que Jesús está haciendo, porque además hay que reconocerlo, ¿no? Era totalmente inconcebible que un maestro lave a sus discípulos. No, eso es el colmo, ¿no? Era solo para el esclavo extranjero. Así que Jesús le responde, vamos a la siguiente. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde.
creyendo que con eso Pedro iba a aceptar. Miren lo que dice Pedro. No, protestó Pedro, jamás, jamás me lavarás los pies. Con razón dicen el dicho, nunca digas nunca, jamás digas jamás. Pedro primero dice jamás. Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo, no tienes parte conmigo. En otras palabras, si no te lavo, acabas de salir del grupo de los 12 apóstoles. Ya no eres un apóstol. Eso fue muy duro. Así que Pedro le contesta, Señor, en ese caso, no solamente los pies, también las manos y la cabeza, una ducha completa ahí delante de todos los discípulos. Muy, muy gracioso. Así era Pedro de un extremo a otro. Lo importante es entender la explicación que da Jesús en el siguiente verso. Dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Imagínate, hace mucho calor en ese contexto, están yendo a una cena muy especial, la cena de Pascua. Lo más probable es que todos se han bañado en casa. Y van caminando y claro, en el camino se ensucian los pies. Ya no necesitan un baño completo, sino simplemente lavarse los pies. Y Jesús dice, pues bien, dice, ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Miren, de repente ahora Jesús va no solamente al hecho físico, higiénico de su época, sino le da un sentido mucho más profundo. Acaba de decirle a Pedro, si no te lavo, no eres parte de mis apóstoles. Y ahora dice, el que ya está bañado, no necesita sino lavarse los pies. ¿Cómo debemos interpretar esta frase de Jesús? Sin lugar a dudas, Jesús está hablando del nuevo nacimiento, de la experiencia cuando uno se arrepiente, reconoce sus pecados y recibe el perdón y la limpieza total. Qué maravilla cuando tuvimos ese momento precioso de entregarnos a Jesús, reconocimos nuestro pecado. Pero en la vida diaria hay pecados, volvemos a fallar. Ya no necesitas que el Señor te perdone lo que ya te perdonó, pero sí necesitas confesar el pecado del día y pedir su limpieza. Como decir, lavar solo los pies, porque todo el cuerpo está bañado. Hermanos, amigos, tal vez algunos de ustedes están viniendo a esta iglesia por 5 domingos, 5 meses, mucho tiempo. Y nos alegra que seas parte de esta familia. Pero quiero decirte claramente, de acuerdo a este texto, si no has recibido la limpieza de Jesús, si no has sido lavado por Él, todavía no tienes parte. No eres parte de la familia de Dios. Necesitas experimentar el nuevo nacimiento, reconocer tu pecado, pedir el perdón de Jesús. Y te puedo asegurar, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él te ofrece su perdón. Todo tu pasado será totalmente pisado, perdonado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Ya conoces personalmente a Jesús? No es suficiente que te congregues, eres muy bienvenido, pero es más que eso. Necesitas ser lavado completamente por Jesús. Y después de eso, cada día recibir la renovación y el perdón. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a Simón Pedro. Muy bien. Todo esto, Jesús como maestro. Veamos a Jesús como Señor. En el verso 13, ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Qué lindo, ¿no? Jesús reconoce, Él es el maestro, Él es el Señor. Siguiente verso, pues si yo, el Señor y el maestro, ¿está repitiendo lo mismo o hay alguna diferencia entre el 13 y el 14? ¿Notaron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El orden.
En el 13 dice primero maestro y después Señor. En el 14 es primero Señor y después maestro. ¿Tendrá algo que ver? Claro que sí. Hermanos, en la escritura ninguna letra está de más. Por eso es que aprendemos a estudiar con diligencia y con detenimiento la escritura. Porque ahora Jesús está diciendo, ok, ya me han visto como maestro. Ahora quiero hablar como Señor. Y como Señor les dice, si yo siendo el Señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y todos nosotros sabemos que si el maestro repite 2 veces algo, debe ser muy importante. La repetición conlleva intención. Y acaba de decir que tenemos que lavarnos en el 14 y en el 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hermanos, aquí estamos en un grave problema. Déjenme decirles, grave problema. ¿Por qué? Pregunto, cuando tú vas invitado a una casa a cenar en Cochabamba, ¿hay alguien que lave los pies a la entrada? No. Hoy en día no se practica el lavado de los pies. Pero Jesús está diciendo claramente qué ejemplo nos ha dado para que hagamos lo mismo. ¿Cómo hacemos ahora con este versículo? Bueno, el teólogo inglés John Stott dice que hay 3 opciones. La primera opción es obedecer el mandamiento literal. Aunque no se laven los pies, nosotros sí nos vamos a lavar. Así que siguiente semana, por favor, Pastor Nano y los ancianos, por favor, a la entrada, vasijas, agua, toallas, porque el texto dice eso. No es verdad. No lo hacemos. Bueno, tal vez alguien dice, pero he visto que en Semana Santa el Papa va y lava los pies a presos en una cárcel. Es cierto, es un acto de humildad. Vuelvo a la pregunta, ¿tenemos que obedecer literalmente lo que dice el texto? Así que la segunda opción es, como no lo hacemos hoy en día, lo ignoramos. Y uno diría, oye, pero Jesús acaba de decir que es el Señor. Y si el Señor ordena, ¿lo vamos a ignorar? Bueno, habrá que reconocer que la gran mayoría hemos hecho eso. Hemos ignorado porque no se aplica. Así que hay una tercera opción y se llama transporte cultural. ¿En qué consiste el transporte cultural? Bueno, en una ocasión le escuché al propio Stott dar este ejemplo. Dice, uno de ustedes, estábamos un grupo de universitarios en un encuentro, y dijo, uno de ustedes, el día miércoles va a jugar fútbol. ¿Qué ropa lleva? Obviamente un short, una polera ligera, porque va a jugar fútbol. Ese mismo joven que el miércoles fue a jugar fútbol, el sábado en la noche va a una boda. ¿Cómo va vestido? ¿Va a ir con el short? No, por favor, es una boda. Se va a poner su mejor ropita. Pero pregunta Stott y dice, la persona que está jugando fútbol el miércoles con short y la misma persona que está el sábado en la boda, ¿son 2 personas diferentes? No, es la misma persona, por favor. Lo único que cambió es la ropa. El transporte cultural dice eso. El principio es el mismo. La ropa es diferente. El principio es que el líder es un siervo y es un siervo humilde. En la época de Jesús, ¿cuál fue el ropaje? El esclavo que lava los pies. El 2026 en Cochabamba, ¿cuál es el ropaje del mismo principio? Tal vez ya no el esclavo. Habrá que buscar culturalmente qué es el equivalente en Cochabamba hoy en día para tomar el rol del siervo y servir. Porque Jesús dijo que en el mundo los que gobiernan se enseñorean y dan órdenes y son soberbios. Pero en el reino de los cielos, el que sirve es el mayor. ¡Wow! Jesús pone todas las cosas al revés, ¿no? El reino de los cielos es el reino del revés.
Si tú vas a una cena, el que está en la cocina y no lo vemos, el chef, el mesero, que es el que está sirviendo. En los ojos de Jesús, ¿quién es el mayor? El mesero. No, no puede ser. Nosotros decimos, no, la persona que es servida es la importante. ¿Qué dice Marcos 10:45? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús invirtió totalmente. Con razón alguien dijo, el cristiano vive para servir. Y si no vive para servir, no sirve para vivir. La esencia nuestra es el servicio, y no el servicio donde las cámaras están ahí, el más humilde, el silencioso, el que nadie lo ve. Así que tenemos que pensar culturalmente, ¿cuál sería el equivalente hoy en día? Recuerdo que en una ocasión el famoso teólogo René Padilla en un evento nos contó esta ilustración que tiene que ver una vez más con John Stott. Stott llegó a Latinoamérica, teólogo muy reconocido, autor de muchos libros, predicador famoso, y René le estaba acompañando, René, otro gran teólogo latinoamericano. Habían estado en Córdoba un día que llovió torrencialmente, caminaron por las calles, los zapatos se llenaron de barro, la ropa estaba sucia, y John nunca quiso alojarse en hoteles de primera clase, no, en una casa. Y la casa que les alojó, colocó en la misma habitación 2 camas, John en una cama, René en la otra. Resulta que temprano en la madrugada hay un ruido especial, René se despierta y sorpresa de las sorpresas, John estaba sacando el barro de los zapatos, ilustrándole los zapatos. El famoso teólogo, para muchos tal vez el más grande teólogo del siglo XX, sacando el barro y limpiando los zapatos. Y René exclama y dice, John, ¿qué estás haciendo? Casi como Pedro, ¿no? Nunca lavarás mis pies. ¿Qué estás haciendo? Y John Stott dice, René, tranquilo. Jesús mandó lavarnos los pies unos a los otros. No es dable hoy en día, por lo menos déjame que limpie tus zapatos. Creo que entendió el principio, el servicio humilde. Bueno, tuvimos un presidente en Bolivia que le encantaba que le aten los zapatos, ¿no? Pero Jesús da el ejemplo. Así que permítanme terminar con este desafío y con estas preguntas. Si Jesús es tu maestro, te pregunto, ¿cuán buen discípulo de Jesús eres? Si tuvieras que calificarte tú mismo, algunas universidades el profesor dice, autocalifíquese. A ver, joven, ¿cuánto se califica usted? Si tú eres discípulo de Jesús, ¿cuánto te pones del 1 al 10? ¿Qué estás aprendiendo de Jesús? ¿Has hecho de aprender de Jesús un objetivo importante de tu vida? Si quieres ser como Jesús, obviamente tienes que conocerlo. Conocerlo a través de las páginas del Evangelio, pero más que eso, conocerlo diariamente. En tus pruebas, en tus éxitos, conocer a Jesús, dialogar con Él, ver cómo responde a tus oraciones, conocer a Jesús. Pero como hemos dicho, además de ser discípulos, de alguna manera todos somos maestros. Te pregunto, ¿qué tipo de maestro eres? ¿Usas la pedagogía de la sangre, del chicote, de la autoridad, de la soberbia, de la imposición, o la pedagogía de la ternura? Los amó y los amó hasta el fin. ¿Qué tipo de discípulo de Jesús eres? Y en segundo lugar, si Jesús es el Señor, te pregunto, ¿le estás obedeciendo?
¿Cuánto le obedeces? Porque, ¿saben? Yo estoy seguro que en el trato de Jesús contigo, Él te ha estado mostrando ciertas áreas de tu vida que debes cambiar. ¿Estás escuchando lo que Jesús te dice? ¿Estás esforzándote por el cambio que Él te está pidiendo? Él es el Señor. ¿Qué tipo de siervo, de discípulo eres? ¿Cuánto le obedeces? Y tal vez la pregunta después de esta enseñanza del ejemplo de Jesús: ¿qué pies te está pidiendo Jesús que laves? ¿A qué personas te está invitando Jesús que sirvas? Y sobre todo, si eres autoridad, ¿cuáles son ellos que necesitan la expresión de humildad y de servicio en tu vida? Puestos de pie, respondemos en oración. Pónganse de pie conmigo, por favor. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por tu ejemplo, muy desafiados a seguir tus pisadas, a ser buenos discípulos tuyos. Nos sentimos impactados por el mandato de servir humildemente el uno al otro. Perdónanos todas las veces que hemos hecho lo opuesto, que hemos esperado ser servidos en lugar de servir. Danos esa característica tan hermosa tuya, manso y humilde. Así queremos ser como tú, mansos, humildes, siguiendo tu ejemplo. Gracias por invitarnos a caminar contigo estos días, acercándonos a la Pascua, al sacrificio y a la victoria de tu resurrección. Prepáranos de la mejor manera. Y en tu nombre, Jesús, oramos al Padre eterno, y la iglesia dice: amén.